Buenos días, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com que nos viene acompañando a lo largo de estas semanas en estas transmisiones especiales que estamos realizando para contarles un poco sobre la actualidad, sobre la emergencia del COVID-19, pero también sobre otros temas de la política y de la economía en el país. Como siempre, es un placer para mí saludar a mi compañero y colega Oscar Sevillano, quien me acompaña día tras día en estas transmisiones. Oscar, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Snyder? Un saludo para toda la audiencia. Pues bueno, aquí viendo las nuevas noticias que hay en el país, en Bogotá sobre todo, en donde una patrulla de la policía encontró una nueva modalidad para transportar droga al interior de las panelas. Este hallazgo lo encontraron en la localidad de Suba, en el barrio Villa del Prado. En otras noticias, también la Comisión Primera del Senado aprobó en séptimo debate la creación de la región metropolitana para Bogotá. Desde Cali también se dan la reapertura a 6 centros comerciales, esto como prueba piloto para reabrir nuevamente estos sectores. Así es, Oscar, y pues... Así que, pues bueno, amanecemos con estas noticias en el día de hoy. Vamos a ver qué más pasa en el transcurso del día. Así es, Oscar, y pues vamos a entrar en materia. El día de hoy nos acompaña el senador Jorge Enrique Robledo, con quien conversaremos sobre una carta, una carta que envió recientemente al presidente de la República. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Oscar, que hace una semana el DANE reveló la cifra de desempleo en el país, que ya se acerca al 20%. Sin embargo, pues el DANE señala que esta situación pudo haberse generado por el tema de la pandemia. Sin embargo, pues ya conversaremos con el senador Jorge Enrique Robledo, a quien saludo a esta hora y nos dé su impresión sobre ese tema. Senador, buenos días y gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Muy buenos días, Snyder. Muchas gracias por su hospitalidad y a Oscar también mis saludos y a todos quienes nos ven también un saludo cordial. Claro que sí, senador. Y pues entremos en materia. Porque, como decíamos al comienzo, hace una semana el DANE pues reveló esta cifra de desempleo que es del 19.8% a nivel nacional y cerca del 24% en las 13 ciudades principales. Esta cifra es correspondiente al mes de abril, donde ya estábamos viviendo pues el confinamiento obligatorio en pleno en el país. Sin embargo, pues conocimos su carta, senador, la que usted envió en las últimas horas al presidente de la República, donde le pide subir los aranceles, frenar el contrabando y para también... apuntarle a combatir el tema del desempleo. ¿Cuál es su impresión sobre esto y las cifras que está manejando el gobierno? Digamos que es el coronavirus el culpable de tener ese desempleo tan alto en el país, senador. A ver, digamos esto. Yo le envío la carta al presidente Duque referida al tema del desempleo, bueno, y a qué hacer con el asunto. Pero soy preciso en señalar que es verdad que ese desempleo tan alto, el de abril, que es casi de 20%, que es muy alto, fácilmente ya hoy es peor porque no conocemos las cifras de mayo y no nos sorprendamos si al final del año podemos estar bastante más altos. Entonces es lo primero que yo le llamo la atención. Esto es gravísimo por donde uno lo mira. Pero también le digo otra cosa. Más de la mitad del desempleo de abril ya existía en marzo. ¿Sí? Y más de la mitad del desempleo de abril ya existía en diciembre. Entonces aquí se vuelve muy importante aclarar cuánto del desempleo que ha aparecido, que es horrible y es sufrimiento inmenso, cuánto es de la pandemia, Oscar y Snyder, y cuánto es, digamos, estructural del modelo económico que se viene desarrollando. ¿Por qué? Porque es que esto tiene que ver con las soluciones. Cuando uno se equivoca en diagnosticar las causas de un mal, usted está muerto. Si usted va donde el médico con cáncer y el médico dice que usted tiene gripa, pues le puede recetar los mejores remedios para la gripa y lo mata el cáncer. Entonces aquí se vuelve muy importante aclarar que más de la mitad del desempleo, el de marzo ya fue de casi 13%, ¿sí? Y apenas estaba empezando la pandemia, no es de la pandemia. Y esto tiene otra importancia, que es el debate que se viene en el futuro. En el futuro inmediato, que ya estamos hoy en él, el futuro inmediato es hoy, ¿sí? Pero, ¿y qué vamos a hacer después? O sea, el país va a quedar deshecho. Salir de ese hueco en el que hemos caído, de ese desempleo, va a ser dificilísimo. Entonces, establecer la causa es clave. Además, por último, esto, porque he visto a muchos duquistas muy astutos echando este cuento,
que si nos lo creemos no vamos a salir nunca adelante. Tan de malas el doctor Duque, oí decir, tan de malas. Tan bien que iba la economía, maravillosa que iba la economía y el país, y es tan de malas el pobre que le cayó la pandemia. Eso es falso. Pues sí, nos cayó la pandemia a todos, una desgracia sin duda, pero la economía iba muy mal. Y Duque ya llevaba casi 2 años acercándose al segundo año de gobierno, ¿sí? Cuando la economía estaba supremamente mal, que no nos echen cuenta. Senador, en su carta pide usted que digamos que no se siga, invirtiendo en áreas que no son prioritarias, ¿sí? Quisiera que nos dijera cuáles son esas áreas que usted considera que no son prioritarias para tomar esos recursos desde ahí y reinvertirlos en otros que sí lo requieren en estos momentos. Ese planteamiento es parte de una propuesta de 5 puntos que yo le hice desde marzo a Duque, porque aquí lo primero que hay que hacer es conseguir muchos recursos públicos para meterle al desempleo, a la pobreza, a los viejos pobres, los nuevos pobres, a las empresas que se están quebrando. O sea, el país necesita plata del Estado. Entonces, entre las propuestas que le hago al presidente Duque, o le hice, es la primera, reorientar gasto público. Ahora, yo no tengo la certeza, pero estoy seguro que esa es una política que se puede asumir. O sea, por decir alguna cosa, si usted va a hacer unos parques, ¿cierto? Usted tiene una plata destinada para unos parques, pues en este afán probablemente lo mejor no sea construir esos parques, sino gastarle esta plata a la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, plata que ha estado guardada de regalías, que es un gasto público paralizado, digamos. Ahí se pueden tomar recursos. Por ejemplo, supóngase hacer alguna obra de infraestructura, una carretera importante que valga mucha plata. Estoy poniendo ejemplos, ¿cierto? Sí. De pronto, lo mejor sea coger esos recursos, aplazar la construcción de esa carretera 1 o 2 años, lo que sea, y tomar esa plata. Pero ese es un ejercicio que hay que hacerlo puntualmente. Cuando le planteé este tema a Carrasquilla en el debate que hicimos en el Senado, él alcanzó a decir que sí, que eso lo estaba mirando, pero digamos que no es ninguna genialidad, es más o menos obvio que si usted en su familia tiene decidido un gasto y se le aparece una tragedia, probablemente usted tenga que aplazar la fiesta o viaje, bueno, tantas cosas que se pueden aplazar. Senador Robledo, también pide usted en su carta, y no es la primera vez que usted hace esa petición, ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, quitar algunas exenciones tributarias, pues que usted considera que al hacer esto se tomarían recursos precisamente para redistribuirlos en esta pandemia. Siempre, digamos, la excusa que ha dado el sector privado es que esas exenciones lo que permiten es el crecimiento del empleo. En estos momentos, ¿no cree que sí resulta un poco, digamos, un poco delicado quitar esas exenciones cuando lo que hay que hacer es incentivar el empleo? Pues a ver, esos son los debates de la economía. Ahora, eso no lo estoy planteando yo solo. Por ejemplo, en una carta que le enviamos al presidente Duque, 54 senadores de distintas vertientes políticas, ¿sí? Le planteamos la renta básica de emergencia y le explicamos cómo una de las fuentes de recursos era tocar los tributos, cosa que puede hacer por decreto de emergencia económica. El decreto de emergencia económica le permite modificar impuestos. Usted lee a una persona como Luis Jorge Garay, que es un especialista en estos temas, y está poniendo esa misma posibilidad. Esa es una posibilidad que está allí. Máxime porque en la anterior reforma tributaria, pues hubo una baja inmensa de 10 billones de pesos, en impuestos, en impuesto de renta particularmente. Ahora, fíjese que yo digo que esos impuestos hay que tocárselos es a los súper ricos, no a los ricos, ni a la clase media, sino a los súper ricos. O sea, estos no pasarían, digamos, de 500 empresas, para poner un número en empresas, y 500 o 1000 personas naturales. O sea, no se trata digamos, de ponerle impuestos ni a la clase media, ni a los sectores populares, ni a nadie, ¿sí? Y tendrían que plantearse las cosas de forma tal que no los desestabilicen. Aquí hay empresas que en este momento se están ganando toda la plata del mundo. Entonces, una empresa como esas, que la pandemia se le volvió una bonanza, porque las hay,
¿sí? Entonces, no creemos que eso desestabilice. Es más, si esos recursos se convierten en más empleo y más actividad económica, esas mayores empresas que resulten ser tocadas pueden resultar gananciosas. Es que hay una cosa que no se debe olvidar. En general, el gasto público, que es lo que estamos pidiendo, más plata para los pobres, para los desempleados, para todo el mundo, lo que hace es generar actividad económica. Y cuando la gente tiene más plata entre el bolsillo, pues compra más. Y es una manera de estimular la economía, o sea, eso beneficiaría a las empresas. Ahora, eso necesita un análisis técnico de detalle, pero eso es posible hacerlo. No pienso yo que sea una herejía, ni mucho menos. ¿Y está de acuerdo con la aplicación del impuesto al patrimonio, como lo propuso ayer la alcaldesa Claudia López y como lo han venido poniendo otros? Ese es parte, o sea, yo no entro en los detalles, pero ese puede ser un impuesto al patrimonio. Por ejemplo, en Colombia hay un número grande de personas naturales que tienen unos patrimonios inmensos, casi todos colocados en negocios de especulación financiera, o sea, en acciones, cosas de esas. Ese es un sector que se puede tocar. Esto es un debate global. Piketty ha estado hablando de esto desde hace mucho rato también. O sea, esto no es ninguna herejía. Lo que pasa es que, claro, esos superpoderosos, pues no quieren que los toquen. Sí, pues porque, bueno, nunca les ha gustado que los toquen, pero estamos ante una emergencia. O sea, lo que está pasando, yo le quiero enfatizar esto, Oscar, es de una gravedad inaudita. Ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos para problemas de proporciones mayúsculas, nunca vistos, creo yo que en la historia de la humanidad. O sea, yo creo que ojalá me equivoque, repito, y puede equivocarme, porque adivinar el futuro es bastante difícil, pero yo creo que la crisis de 1929 va a ser juego de niños al lado de lo que estamos padeciendo. Entonces aquí necesitamos romper con la ortodoxia. Aquí no pueden seguir el doctor Duque y el doctor Carrasquilla echando cuentos de ortodoxos y metiendo mentiras. Entonces, por ejemplo, ahorita salieron a decir, el doctor Duque a la cabeza, que es que ellos, el costo fiscal de esto es de 11%. Eso es falso. El costo fiscal del gobierno de Colombia es de menos del 3%. Eso está dicho en todas las estadísticas globales. Me lo reconoció Carrasquilla en el Senado y ahora Duque sale y hace una afirmación mentirosa sobre eso. Y ya oí al ministro de Comercio hace un rato repitiendo la mentira. Así no se puede. Así es imposible. O sea, lo menos es que las cifras tienen que ser iguales para todos. Entonces Duque de avivato, ¿cierto? Coge y le mete a una declaración que le den portafolio, le mete un asunto que no es parte, digamos, de la concepción que hay para medir este tipo de gastos. Sí, senador, quiero preguntarle, cuando hablábamos con usted al principio de esta emergencia sanitaria el pasado mes de abril, pues le preguntábamos sobre pues, su impresión frente a las medidas que ha tomado el gobierno. Ha pasado pues ya casi 2 meses desde ese momento y han tomado muchas decisiones, muchos decretos, y uno de estos últimos es el decreto 770, que tiene, digamos, preocupadas a las centrales obreras porque plantean que el gobierno está metiendo por debajo de la mesa una reforma laboral. ¿Usted está en esta misma línea, senador? Pero perdóneme, Snyder, terminemos el punto anterior. Es que no llegamos al punto porque hasta donde hablamos hace un momento, esta carta mía no tiene nada nuevo con la primera carta. Sí. Lo nuevo de esta carta es que tiene que ver con el mismo tema. Es que yo le propongo al presidente Duque elevar aranceles, o sea, impuestos a la importación. Y le propongo perseguir duro el contrabando, en serio, que en Colombia no se persigue. Me quiero detener un poquito en esto que es de gran importancia y que tiene que ver mucho con el futuro del país, no solo con la emergencia. Elevar aranceles, para poner un ejemplo, en confecciones y en calzado, ¿sí? Tiene un doble impacto positivo, o perseguir el contrabando, que funciona de una manera parecida, porque el contrabando no se persigue en Colombia. Si usted le pone unos aranceles a las importaciones asiáticas, por ejemplo, de confecciones, pues usted lo que hace es estimular la producción de confecciones en Colombia. Y si usted estimula la producción de confecciones en Colombia, estimula el empleo y la creación de riqueza en Colombia y el consumo, ¿sí? Es una fórmula elemental para situaciones como estas. Lo que pasa es que el neoliberalismo no deja nada. Pero además, eso también produce mayores ingresos al fisco, porque sin duda seguirán entrando importaciones. Pero si pagan un arancel mayor, entonces esa es plata para el gobierno nacional, para que el gobierno nacional pueda gastar en múltiples necesidades. Y lo del contrabando, pues ni se diga.
Es que en Colombia el contrabando es descarado, abierto, ilegal, aquí eso ni lo persiguen. ¿Sí? Y estamos hablando de contrabandos del orden de 8 o 9 mil millones de dólares al año. ¿Sí? Que ahí las dos cosas, hay una fuente para ampliar la creación de riqueza o una fuente de recaudo de recursos fiscales, porque el contrabando lo que hace es no pagar unos impuestos que sí paga la producción legal o la importación legal. Pues ahí hay una fuente importante de recursos y de bienestar y de trabajo para los colombianos que le propongo al doctor Duque. Ahora, seguramente van a decir que no, porque el doctor Duque y el doctor Carrasquilla, como otros muy poderosos en Colombia, prefieren lo extranjero sobre lo nacional. Esa es la triste realidad. Son los intereses de los extranjeros en Colombia y no de los colombianos. Pero bueno, senador, ahí quedó la usted propuesta. propone la suspensión de pagos de los servicios públicos. En Colombia, esta suspensión a la final se traduce en el pago a cuotas de esos servicios públicos. Cuando termine la pandemia, senador, esto se le podría convertir en un impagable a los estratos 3, 2 y 1. Entonces, digamos, Oscar, yo hago una precisión. Yo no me he detenido mucho en propuestas de detalle, pero esa es una propuesta que se hizo y la aplicó el gobierno, inclusive. El gobierno aplazó los pagos. Yo lo que he dicho sobre esa propuesta de aplazamiento de esos pagos es lo que usted acaba de mencionar, que es que lo único que hacen es alargarle el suplicio a la gente. Alguien dijo que el pago a cuotas es como un suplicio de gota a gota, ¿cierto? Porque es como, sí. Entonces, pero bueno, esas son medidas de emergencia que uno puede entender. Lo que pasa es que no van al fondo del problema, ¿cierto? Que en cambio las propuestas que yo sí estoy haciendo van es al fondo del problema. O sea, o Colombia crea más riqueza o consigue nuevos recursos. Es que el crédito lo único que hace es aplazar la agonía. Por eso entonces yo también propongo créditos de emisión del Banco de la República, que es una manera particular de crédito que tiene unas garantías inmensas, que es muy beneficioso para el asunto. También propuse gastar reservas internacionales de Colombia. O sea, a mí, y por eso me interesa mucho el tema de los impuestos o el tema de los aranceles, que es un tipo de impuesto, ¿cierto? Porque es que esos son recursos que usted no tiene que pagar. O sea, si usted se consigue lo que se consiga con un tributo o con un arancel, esa es una plata que usted se gasta y nadie tiene que pagarla. Entonces ahora el gobierno nacional acaba de conseguirse 2.500 millones de dólares prestados. Resulta que tenemos 140.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, parte del problema nacional es que como han destruido el aparato productivo, se lo digo a Duque también en la carta, la deuda se nos volvió un problema. Aquí cada vez que nos prestan plata, la prensa titula ayuda de Estados Unidos a Colombia. Hágame el favor, ¿cierto? Y con eso tapan la destrucción de la economía nacional. Y cuando llega la hora de pagar, pues entonces... Pero, senador, ¿sí cree usted que sea posible replantar la deuda pública cuando las calificadoras de riesgo le bajaron, cuando dos calificadoras de riesgo le bajaron la calificación a Colombia? Yo creo que eso es conversable. O sea, yo no soy dogmático en lo que estoy diciendo. Yo digo, mire, yo veo estas fuentes de recursos ante la urgencia. Miren a ver qué se puede hacer, echen ojo a esta. Ahora pues habrá que mirar si se puede o no se puede, eso ya es un problema de los detalles. Pero lo que sí no se puede es de antemano decir que nada se puede. Porque si nada se puede, esto se va a pegar la hundida del siglo. Porque les repito, ya venía hundido desde antes. Entonces, aquí en buena medida el debate que se está abriendo paso, Oscar y Snyder, ahora y hacia el futuro ni se diga es, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, cuando si algo ha demostrado la pandemia es que destapó todas las lacras nacionales, todos los horrores y las desvergüenzas que estaban ocultas, todas las mentiras que nos habían metido, quedaron al descubierto. Entonces, por ejemplo, ya se supo que la diferencia entre pobre y vulnerable no es ninguna, es una diferencia tramposa para esconder los pobres. Entonces, aquí había 60% de pobres. Entonces los dividieron en pobres y vulnerables. Entonces la pobreza se bajó al 30%, tan astutos. ¿Cierto? Aquí nos dijo, no nos importa, endeudes en el exterior, que eso no importa, que se quiebre la economía nacional, que importemos de todo, no importa, porque eso hay plata extranjera y los extranjeros nos van a salvar. Bueno, pues llegó la hora de la verdad, a ver cómo estamos. No, es que la informalidad y el empleo es lo mismo, es que a la gente lo que pasa es que prefiere la creatividad de la informalidad, ¿cierto? Y no sé qué, bueno, ahí están los informales muriéndose.
Entonces aquí hay que abrir, el propósito principal de estas cartas es bregar a abrir un debate nacional, o sea, no más dogmas. Aquí yo no soy de la religión del doctor Duque, ni del doctor Carrasquilla, ni del Fondo Monetario Internacional. Dejen hablar, permitan discutir. Ese es en buena medida el sentido de este asunto, porque han fracasado además, han fracasado rotundamente en cómo manejar este país. ¿Está usted de acuerdo con el doctor Germán Vargas Lleras cuando dice que este es un gobierno que quiere invertir, que quiere solucionar sin que nada le cueste? Pues no porque esté de acuerdo con el doctor Germán Vargas Lleras, con quien tengo todas las diferencias del mundo, ¿cierto? Pero digamos que esa afirmación se volvería otra prueba más de que eso es lo que están haciendo. Es que la receta neoliberal es una receta cicatera, amarretes, no quieren gastar. Mejor dicho, digamos que ese es un poco el humor, pero ellos sí están gastando, pero pasando todo por los bancos. Entonces, por ejemplo, los 9 billones de pesos que los bancos le prestaron al gobierno nacional en unos bonos. ¿Se acuerda de esa historia? O sea, había un encaje en el Banco de la República, le dan la plata a los bancos y le dicen a los bancos, préstale al gobierno. Cuando ellos habían podido pasar, digamos, esos recursos directamente del Banco de la República al gobierno y nos habíamos ahorrado los intereses. ¿Sí? Bueno, es que son las maneras de hacer las cosas. ¿Sí? Y claro, unas favorecen a unos de una manera y otros favorecen a otros de otra manera. Sí, le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el senador Jorge Enrique Robledo sobre la carta que recientemente envió al presidente de la República haciendo peticiones para que pues suban los aranceles y le haga fuerza, pues el gobierno enfrente el tema del contrabando. Y quiero preguntarle, senador, estas cartas, esta no es su primera carta al gobierno en medio de esta pandemia, pero ¿ha recibido usted algún tipo de respuesta por parte del gobierno a las peticiones que usted expresa en estas misivas? No, ninguna, son olímpicos. Si yo hubiera sido algún poderoso de esos amigos de Duque, pues mejor dicho, a los 5 minutos me había contestado, por supuesto que sí, pero como es la oposición, el desdén y el desprecio total, ¿no? O sea, aquí el que no sea un incondicional de ellos, ni existe, y más cuando se ha alborotado tanto el autoritarismo al doctor Duque, que ya pues apareces como una especie de reyesito todos los días en la televisión, tanto que hablaba mal de un vecino que porque hablaba mucho en la televisión, y este resultó ser el campeón. Habla más que las presentadoras de los noticieros, más que las presentadoras de los noticieros. Han impedido que el Congreso funcione. Una cosa horrible lo que está pasando en Colombia, el autoritarismo. Esto de los gringos en Colombia es otra cosa horrorosa, ¿sí? Abuso de autoridad. Ellos saben que es ilegal, que están violando la Constitución y la ley, que es un atropello, que es una irresponsabilidad, porque pueden terminar metiendo a Colombia en una guerra, y las guerras son con muertos, y con muertos y sufrimientos, pero todo lo hace con todo el despotismo sobre ese tema, todo el carácter mañoso que se ha venido imponiendo en la presidencia de la República y en la cúpula del gobierno. Y sobre eso último, senador, ¿sí? ¿qué se podría hacer desde el Congreso? Porque entendemos que para que pues autorice la intervención o la presencia de tropas extranjeras en el país se necesita contar con el aval del Congreso, que en este caso pues no se dio. Desde el Congreso, ¿qué se podría hacer para hacerle frente pues a esta Snyder, antes de empezar la transmisión le estaba contando a Oscar, y aprovecho y hago la cuña con su venia, es que acabo de mandar por las redes un artículo que yo publiqué en el 2011, que fue parte de este libro, que fue un libro que escribimos sobre análisis de las relaciones militares Colombia-Estados Unidos, ¿sí? Y yo pruebo que es absolutamente ilegal lo que están haciendo, no porque yo lo diga, es que lo dicen la Constitución Nacional y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ¿no? Ahora, yo explico ahí en detalle el carácter mañoso de estos gobiernos. Es que, miren ustedes el truco que se inventaron para violar la ley. No tramitan tratados internacionales como cosas como las bases, sino que toman una determinación administrativa. Entonces, la Corte Constitucional no puede revisar esa decisión porque no es una ley. Y el Consejo de Estado no la revisa porque son asuntos internacionales y ellos no se meten en asuntos internacionales, ¿sí? O sea, el crimen perfecto, digo yo en ese artículo.
Bueno, y lo mismo están haciendo ahora. Entonces hacen la cosa que es ilegal y con todo el cinismo nos dicen, y si no les gusten, demanden. ¿Y ante quién demandamos si ni siquiera conocemos qué fue lo que aprobaron? Es que la máxima explicación que tenemos es un boletín de prensa de la embajada norteamericana. Es que la desvergüenza a la que están llegando no tiene nombre. Entonces, fíjense ustedes, Oscar Hernández, si yo quisiera demandar ese acto, no tengo ni a quién demandar, ni qué demandar, porque no existe ningún documento, o por lo menos no lo conocemos, ningún documento, resolución, decreto, orden presidencial, que el comandante de la policía mandó una norma, nada. Así descarado es. Bueno, y si encontráramos el famoso papelito que debería existir, pues cualquier demanda se va a echar no sé cuánto tiempo. Y mientras tanto las tropas están haciendo lo que se les da la gana. Entonces el colmo del descaro como están gobernando. Usted de pronto, Oscar, se acuerda, empezando la apertura, hubo un ministro que subió unos impuestos. Entonces un periodista le dijo, oiga, doctor, eso es ilegal. Esa norma es ilegal. Se le va a caer. Y entonces el ministro con toda frescura dijo, pues sí, pero mientras se cae me van pagando los impuestos. Es como cuando Uribe dijo, voten mientras los meten a la cárcel. Exacto. Ese es el tipo de práctica. En Manizales hubo un funcionario que fue famoso, que cometió alguna embarrada bien grande y alguien le dijo, oiga, fulano, pero ¿cómo hace una cosa como esa? Entonces el tipo dice, no, es que es mejor pedir perdón que permiso. Senador Robledo, el país tiene una duda con respecto a la oposición. Y se supone que cada vez que habla el presidente, la oposición tiene derecho a dar la réplica. Usted mismo lo acaba de decir. El presidente ha hablado muchas veces, todos los días, por televisión. No se supone que la ley obliga a la oposición a hablar no, también. Tenemos con eso una dificultad práctica, Oscar, muy complicada. Es que la ley nos da 3 derechos al año. Y este señor es como una ametralladora, ¿cierto? Entonces nos ha vuelto una especie de discusión entre nosotros, bueno, ¿en qué momento? ¿A qué le salimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cierto? Sí, entonces ahí tenemos un cierto enredo que yo espero que resolvamos en estos días, a ver cómo se va a hacer, porque mi teoría es que algún cartucho hay que gastarle a eso. Bueno, y aprovecho y le doy una noticia que es buena. El Consejo de Estado siempre sancionó a Macías, perdón, el Consejo de Estado no, el Consejo Nacional Electoral siempre le sancionó a Macías su jugadita, ¿no? Y nos dio el derecho a restituir esa intervención, y lo vamos a hacer en estos días, ¿sí? Porque no le perdonaron, la jugadita era una violación de la ley, ¿no? Entonces ya el Consejo Electoral formalizó la decisión, ahí ayer o antier. Pero esa intervención tendría que hacerse con el presidente cuerpo presente. Tampoco llegan a tanto. Es una intervención, porque además ya no es posible, porque pues eso, sí, pues bueno, sería posible, pero sería muy difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, nos toca repetirla pues en las condiciones en que nos toca. Pero bueno, es importante la sanción política y moral. Fue una trampa lo que hicieron, violatoria de la Constitución y de la ley. Eso fue lo que sucedió. La jugadita no era un chiste, lo que yo dije ese día. Esto no es un chiste. Esto es una violación flagrante de la Constitución y de la ley. E insisto en una cosa, fue cuadrado en la Casa de Nariño. Eso Macías no lo hace solo, eso lo hizo en contubernio con la Casa de Nariño. Estoy absolutamente seguro. Pues bueno, doctor Robledo, muchísimas gracias por ampliarnos un poco el panorama de esta carta que usted envía al presidente Duque y esperamos que el presidente Duque responda como es debido, ¿sí? Usted mismo lo ha dicho, es muy difícil, sin embargo, pues tenemos la esperanza de que le responda y ojalá si lo responde, lo haga público también para conocer y debatir también sus respuestas y preguntarle a usted, pues obviamente, si se siente satisfecho con esas respuestas que podría recibir. Estoy pendiente, si sé algo les aviso. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Oscar y Snyder. Bueno. Saludos a todos quienes nos han Vale, senador, gracias. Muchas gracias, Snyder. Gracias, senador. Pues gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Siempre es un gusto conversar con usted sobre esos temas de actualidad política y económica del país. Pues, Oscar, no sé si tengas un comentario final sobre las declaraciones que acaba de entregar aquí en confidencialcolombia.com el senador Jorge Robledo. Pues no, Snyder, pues el senador lo acaba de decir,
acaba de mencionar, la situación no es fácil, la situación es bastante difícil, bastante complicada. Hay que tomar medidas urgentes y pues parece ser que, como bien lo dijo el doctor Germán Vargas Lleras en su columna de opinión en el diario El Tiempo, y como bien lo ratifica también el senador Jorge Robledo, el gobierno nacional parece querer soluciones sin invertir un solo centavo. Y eso, pues, empeora las cosas. Así es, Snyder. así es, Oscar, y pues esta carta, digamos que hace parte de una serie de cartas que ha enviado el senador Jorge Robledo a la Casa de Nariño en medio de esta pandemia, haciendo pues el senador Robledo planteamientos que podrían contribuir a solucionar o a combatir de manera más eficaz el tema del coronavirus en el país, Oscar. Recordemos que cuando hablamos con él a principios del mes de abril también nos mencionaba, nos hacía referencia a otra carta que había enviado en su momento al gobierno haciendo esos mismos planteamientos, pero pues ya nos dice él que pues son como cartas al aire porque no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Oscar. Además, bien lo dice el senador Jorge Robledo, el desempleo viene aumentando desde antes de la pandemia y se está tomando la pandemia como excusa para justificar la alta tasa de desempleo, y sin embargo hay que ver que esto viene desde antes de la pandemia, y las cifras del DANE lo pueden corroborar. Creo que el senador Robledo quiere entrar. No. Entonces, pues bueno, no siendo más, pues nos despedimos. Esperamos entonces estar el lunes nuevamente con un nuevo invitado, hablando sobre los temas nacionales y también de Bogotá, y pues también dándole espacio a las regiones. Ayer estuvo la presidenta de la Cámara de Comercio de Tumaco hablando sobre la situación, la difícil situación por la que atraviesa el municipio, que como bien lo sabemos, pues no es nada fácil. Y creo que el gobierno nacional tiene que poner su empeño por sacar adelante este municipio que, como bien no solamente lo ha dicho, lo dice ella, también lo dijo el senador García Realpe en su columna SOS por el Pacífico, requiere de intervenciones inmediatas, Snyder. Así es, Oscar, y pues queremos invitarlo, como siempre, a ustedes, a nuestra audiencia, que sigan conectados a confidencialcolombia.com, pero también a que sigan conectados de nuestras redes sociales, Oscar, porque en minutos vamos a enlazarnos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la alcaldesa mayor Claudia López, pues va a hacer anuncios en materia tributaria. Al parecer el distrito anunciará en los próximos minutos la extensión de un nuevo periodo para el tema de pago de impuestos en el distrito. Recordemos que por la coyuntura el distrito ha venido ampliando estos periodos de estos pagos que normalmente se realizan en el mes de abril, pero pues como lo decimos, por el tema de la pandemia se han venido ampliando estos plazos, y en los próximos minutos la alcaldesa Claudia López anunciará pues una nueva fecha para el tema del pago de impuestos en el distrito, Oscar. A propósito de impuestos, ¿no? Oscar. Y bien lo dijo ella ayer, y bien lo dijo ella ayer en el debate en la Cámara de Representantes. Se requiere del impuesto al patrimonio, pero esto ya es una decisión del gobierno nacional. Sí, esa intervención de la alcaldesa estuvo bastante interesante, por decirlo menos, en la plenaria de la Cámara, donde pues señaló, y como comentario final al cierre de esta transmisión, Oscar, recordarle pues a nuestra audiencia, ayer la alcaldesa Claudia López estuvo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Recordemos que la semana pasada hubo una polémica porque ella en principio se había negado o había manifestado que no asistiría, la estaban citando a un debate de control político. Ya aquí lo hemos conversado y al parecer pues la plenaria de la Cámara no tendría competencia para hacerle pues este debate de control político a la alcaldesa, y cuando intentaron los congresistas del Centro Democrático en su mayoría increpar a la alcaldesa, pues ella manifestó esto que estamos diciendo, que no es la plenaria de la Cámara el escenario, sino el Consejo de Bogotá para realizarle pues los cuestionamientos que estaban realizando, por lo menos en ese sentido, sobre la atención que está haciendo el distrito para el tema de la pandemia. Y pues finalmente la alcaldesa no respondió los cuestionamientos que hacía en su mayoría el representante Eduardo Rodríguez, que como repetimos es del Partido Centro Democrático, Oscar.
Claro que sí, Schneider, y aquí la ley es clara. La Corte Constitucional, de hecho, lo ratificó hace 2 años cuando el representante Inti Asprilla citó al exalcalde Enrique Peñalosa y él se negaba a asistir a los debates diciendo que el Congreso de la República no era el competente para este tipo de citaciones y este tipo de debates. La Corte Constitucional dijo, el Congreso de la República puede citar al alcalde de Bogotá para hacer rendición de cuentas de algún tema que involucre a la nación en la ciudad. Más no puede hacer control político porque eso es una cosa que le corresponde al Consejo de Bogotá. La plenaria de la Cámara puede invitarla, pero no citarla. Y creo que no sé si es un oportunismo político o un poco de necedad de parte del Centro Democrático al insistir en ese tipo de escenarios. Ayer declararon una no satisfacción en las respuestas que ella dio, por tanto, cabría entonces un segundo debate y si ella no, si sus respuestas no quedan nuevamente insatisfechas, pues cabría la moción de censura, pero pues el tema es que la moción de censura no cabe para una persona que llega al cargo por elección popular. Así es, Oscar, pues ya están hablando hasta de moción de censura a la alcaldesa de Bogotá, ya vemos ahí cómo se dan estas fricciones y estos choques entre los poderes, porque hay que recordar que pues la alcaldesa de Bogotá de alguna u otra manera es un contrapoder al gobierno nacional y pues eso tratarán de cobrarse de alguna u otra manera, en este caso pues desde el Congreso de la República. Sí, eso parece ser que ahora la polémica entre la alcaldesa y el presidente Duque la está dirimiendo el Centro Democrático por la vía del legislativo. Bueno, Oscar, y pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión especial. Conversábamos con el senador Jorge Robledo, con quien siempre es un gusto conversar y analizar estos temas en materia pues, política y económica, en este caso sobre la carta que enviaba al presidente Iván Duque, donde pedía subir los aranceles, combatir el contrabando y pues combatir el tema del desempleo que como decimos según el DANE, la tasa de abril, pues el desempleo en el país alcanza hoy el 19.8%. A ustedes muchas gracias por estar conectados. Invitarlos a que sigan conectados a confidencialcolombia.com y a nuestras redes sociales. En minutos vamos con la alcaldesa sobre el tema de anuncio de impuestos y por supuesto estar pendientes aquí, donde seguiremos trayendo más invitados para conversar sobre este tema de la pandemia, pero también, como decía Oscar, sobre otros temas no solo de Bogotá, sino del país. Oscar, muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Hasta luego, Snyder, y muchas gracias. Vale, gracias.